Estos son los vehículos de Flash que robaremos el día de hoy, así que suscríbete al canal y deja tu me gusta para videos diarios. Y es que en este momento estoy llegando con mi compa, el Flash, ¿no? El Flash, el rapidín. Y es que, chicos, estamos buscando un vehículo de Flash. ¡Oh, no puede ser! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? No me lo puedo creer, está vivo. Pero en este preciso momento vamos a destruir este lugar y vamos a acabar con este Flash, que la verdad no alcanzo a verlo muy bien, pero vamos a acercarnos lentamente. Oh no, hay gente dentro de estas operaciones de esos lugares. Oh my god, creo que lo hice muy mal. Oh, al parecer lo hice demasiado bien, ¿no? Vean esto. Oigan, aquí está el auto de Flash. Vean esta locura. Bueno, no, este no es, en realidad este no es, gente. Ahora mismo vamos a seguir a este Flash maligno, que debería estar por aquí, ¿no? ¡Hey! El auto está justamente por allá. Perfecto, vamos a robarlo. Y es que, chicos, aquí había una persona, yo lo vi sentado, el tren venía, ustedes lo vieron. ¿Dónde está el Flash malvado? Oigan, seguramente está yendo hacia su auto. ¡Hey! Aquí está, aquí está. ¿Qué está haciendo? ¿A quién está llamando? No me lo puedo creer, está haciendo una llamada. ¡Te van a atropellar! ¡Te van a atropellar! ¡Oh! No puedo creerlo, lo atropellaron. Y oigan, no tuve que hacer prácticamente nada. Ya se murió. Sí, se murió. Es el Flash malvado. Vean esto, chicos. ¿Y dónde está el otro Flash, no? Ahí está, no es tan inteligente. Vamos a conseguir el primer vehículo. Vamos a robarlo y vean esta joyita. ¡Tremendo Mustang! ¿No? ¿No es un Mustang? ¡No manches! ¡Eso no es un Mustang! ¿Cómo no, gente? Vean, tiene un caballo ahí y nos vamos a llevar este auto. Miren. Eso sí fue impresionante, ¿eh? Obviamente Flash es rapidísimo y por eso ni siquiera lo vimos. Pero el primer vehículo ha sido robado y vaya que le atinamos, ¿eh? Que sí era el Flash malvado. Tenía todas unas instalaciones por aquí, tenía todo un tren destruido. Y ahora simplemente nos marchamos con este nuevo vehículo que tiene rayos por todos lados. Está impresionante. Y nuevamente está una persona en una silla esperando el tren. Y es que ahí viene el tren. 3, 2, 1, ¡adiós! ¡Oh! No puedo creerlo. Flash me ha retado a una carrera. La verdad es que no sé cómo vaya a salir esto, porque obviamente yo no soy tan rápido, pero tengo un as bajo la manga, chicos. E incluso está todo el mundo aquí reunido. Un montón de señoras que vinieron a verme a mí, ¿no? Por ser guapo y musculoso. Y es que aquí está Flash, gente. Vean esto. Estoy listo para ganar esta carrera. Y ustedes se han de preguntar: oye, Edgar, ¿por qué simplemente no te robas el vehículo, chicos? No todo es robar. Voy a perder contra Flash. Él es rapidísimo, pero le echaremos ganas. Vamos a ver qué ocurre. Aunque primero voy a hacer algo, ¿eh? Y es que ahora compraré algo, con lo cual me haré sumamente rápido, chicos. Ok, perfecto. Como pueden ver, camino un poco más rápido. Y antes de llegar ahí con Flash, probaré si es que es cierto. Ok, estoy corriendo un poco y la verdad es que sí voy rápido, ¿eh? De hecho voy a dar una vuelta rapidísimo por aquí, porque como pueden ver hay un montón de cosas, hay un montón de autos. Ok, nos ponemos por aquí, perfecto. Chicos, si creen que voy a ganar, suscríbanse al canal ahora mismo. Ok, Flash dice que está listo en 3, 2, 1, chicos, estoy nervioso, pero tenemos que ganar esa carrera. Flash no sé qué tanto está diciendo, pero acaba de iniciar la carrera y ahora mismo creo que la pócima está funcionando. ¡Vamos! ¡Perfecto! Oigan, yo pensé que Flash era más rápido. ¿O será que porque ese es amarillo no es tan veloz? La verdad es que no sé qué está sucediendo. Y estoy viendo el vehículo más asombroso de la historia. No puedo creerlo, le llevo un montón de ventaja a Flash. Es más, me voy a parar aquí. ¿Dónde está? ¡No me lo puedo creer! Había olvidado que Flash es muy rápido cuando él quiere, pero ahora mismo... No. ¿What? ¡Oh my god! No me lo puedo creer. He perdido la carrera. No puede ser. Bueno, no importa. Bro, no te enojes. Se enoja y todo, ¿no? Pues tómala ahora sí. ¿Cómo
¿Cómo? ¿Ya lo noqueé? Ok, perfecto, robémonos el auto. Y aquí está, chicos, hemos robado el auto de Flash. El número 2, ¿no? Para ser exactos. Y es que, no lo sé, o sea, él al final vino demasiado rápido. Ni siquiera sé cómo hizo eso. Pero bueno, no importa, no lo robamos. Y ahora este auto es rojo. Y vean esta locura. ¡Wow! ¡Wow! No puede ser, es rapidísimo de reversa. Es momento de probar este vehículo, ver si realmente es tan rápido. Ok, esto sí es veloz, chicos, esto es impresionante. ¿Está desapareciendo el vehículo acaso? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es rapidísimo. Y es que obviamente, ¿no? Al final de cuentas no deja de ser el auto de Flash. Vean esta locura. Justamente al fondo se está llevando un negocio millonario con Flash. Creo que alcanzamos todos a ver su vehículo, ¿verdad? Está justamente por ahí. Y la verdad es que se ve rápido, se ve veloz. Y para que esta misión funcione, vamos a llegar en modo sigilo a la zona. Está llegando otro avión, impresionante esto, ¿no? Y estamos donde se está llevando la transacción millonaria. Vamos por aquí. ¡Eh! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo Flash! Ok, creo que acaba de traicionar a todo el mundo. Bueno, yo también lo haré e iré por ese vehículo, chicos. ¿Se acaba de bajar de su auto acaso? No me lo puedo creer. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Vamos a destruir absolutamente todo. A todas las personas que estén en la zona también. Y creo que puedo llegar caminando con Flash, Vamos por ese auto. No, no te vayas. No te vayas. ¡No! ¡Flash! No me lo puedo creer. Le voy a dar. Oh, no puedo darle, chicos. Destruiría el vehículo por completo. Creo que tomaré ese helicóptero. Vamos, Franklin, por favor. Oh, no, ¿qué le pasó al piloto? Ah, rayos, fui yo, ¿verdad? Creo que en cualquier momento esto va a reventar, ¿no? Pero estoy demasiado cerca de conseguir el vehículo de Flash. Ok, me estaciono por aquí. Me lanzo, chicos. Dejamos que el helicóptero de oro se vaya. Y aquí está el auto de Flash. Ok, voy a hacer algo. Si no se detiene, voy a reventar el vehículo. Por favor, bájate del vehículo. No lo quiero reventar. Ahí está, chicos. He logrado bajarlo en este momento. Me voy a robar su vehículo. No sé a quién está hablando, pero yo mejor me marcho. Me voy de aquí. Me robo su auto y lo atropello. Ahí está. Impresionante. Impresionante. Tenemos el nuevo vehículo de Flash. Y ahí está. Lo hemos destruido por completo. Vamos a llegar con nuestro vehículo. Aquí tenemos el vehículo anterior. Y creo que me falta uno. Creo que está en la parte de adentro, ¿saben? Y lo que voy a hacer es llevarme mi motocicleta, porque les quiero contar algo. Y es que Flash se ha mudado muy cerca de mi casa. Y se han de estar preguntando: oye, Diar, ¿pero cómo obtuviste esa información? Vaya, chicos, uno nunca cuenta sus secretos, ¿no? Pero quiero que vean, porque de hecho vive demasiado cerca de mi casa. Este robo va a ser muy fácil, digo yo. En efecto, hemos llegado a la casa de Flash. Y es que se ha comprado todo un nuevo lugar, ¿saben? Toda esta mansión es impresionante. Y llegamos simplemente desde mi casa, o sea, súper cerca. Y es que esto no es una casita normal. Vean nada más esto. Estoy viendo ya a algunos superhéroes. No me voy a acercar tanto. De hecho, desde aquí le voy a hacer zoom. Ok, ahí está el que nos ganó una carrera y lo golpeamos. Al parecer, revivió. Y se está tomando un refresquito, ¿no? Ahí en el jacuzzi. Y también vi a alguien más por aquí que era Flash. Ahí está, chicos. Flash, el nalgón, ¿no? El nalguillas. Vamos a ver si hay alguien más en la zona. Al parecer, ¿no? Esperen un segundo. Ahí alcanzo a ver algo. ¿Es Flash del futuro acaso? Y aquí está el garage. Obviamente el vehículo va a estar justamente aquí adentro. Espero no me detecten las cámaras, porque es que hay un montón. Vean eso. Una. Y por acá hay otra cámara. O sea, la seguridad está impresionante. Y vamos a caminar. Vamos a ir tranquilitos, chicos. Ok, como lo hacía en la primaria. Perfecto. No me lo puedo creer. Tiene llave. Está cerrado el garage. ¡Oh! Ahí está. ¿Vieron eso? Ahí está dentro. Es impresionante. Tenemos que seguir con esto. Tengo que encontrar las llaves. Pero, oigan, aprovechamos el momento para ver la casa, ¿no? Para verla a detalle, porque, uy, sí está muy bonita, Y la vista, ok, ni se diga. Ahora sí, estamos en la casa. Voy a entrar en modo sigilo. Uy, tremenda obra de arte. Ok, ahí está Flash. Flash, el original, Ok, está viendo eso. Voy a pasar. No me ha visto. Impresionante. Le tengo que aplicar una llave, chicos. Le tengo que aplicar una llave para ver si él tiene el control remoto. Vamos, ahí está, lo he noqueado. No tenía el control remoto. Debe estar por aquí el control del garage. Ok, seguramente alguno de ellos dos tendrá el control para abrir el garage. Primero me desharé del Flash del futuro. Ahí está haciendo yoga, ¿no? Algo así. ¡Pum! Ahí está, lo noqueé. Increíble.
increíble. Voy a noquear a Flash. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Ahí está! Por favor, dime que sí lo conseguí. ¡Sí! ¡Ahí está! Tenemos el control, chicos. Vamos a juntarlo y nos vamos corriendo ahora mismo a abrir ese garage. Ok, se están abriendo. Impresionante, impresionante, chicos. No me lo puedo creer. Vean, esto sí que es otra onda. Estoy demasiado feliz. La verdad es que este auto es impresionante. Vamos a salir de aquí con mucho cuidado. Logramos sacar esta bestia y, chicos, yo no pierdo absolutamente ningún segundo. Escapo ahora mismo de aquí antes de que sea tarde. Ok, es rapidísimo. Afirmativo, los autos de Flash son los mejores. Chicos, y así quedó el garage con los autos de Flash. Pero vean esta maravilla.